Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yorle Edis Ochoa Guzmán y el trabajo que estamos presentando de la geometría y su historia está acompañado por la compañera Sandra Patricia Vargas Alarcón y Jenny Andrea Guzmán Espinosa, que nos habla del módulo de didáctica de las matemáticas. La geometría es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar las figuras y los objetos. Por otro lado, la geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio para representar distintos aspectos de la realidad. La geometría apela a los denominados sistemas formales o axiomáticos compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí y a nociones como rectas, curvas y puntos, entre otras. La historia de la geometría. Fue en Mesopotamia y en Egipto donde se utilizó por primera vez la geometría, donde fue una de las ciencias más antiguas. Inicialmente constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto estaba muy desarrollada. Según los textos de Heródoto, Estrabón y Diodoro Sículo, Euclides, en el siglo III, así gracias a los trabajos de importantes figuras como Heródoto o Euclides, hemos sabido que desde tiempos inmemoriales aquella estaba muy desarrollada, pues era fundamental para el estudio de áreas, volúmenes y longitudes. Los egipcios cultivaban trigo alrededor del río Nilo en una época del río. Se inundaba y desaparecían los campos de cultivo, donde bajaba el agua y se podía volver a sembrar. Algunos matemáticos con instrumentos medían y volvían a repartir las tierras, de ahí viene el nombre, medición de la tierra, tierra más, metria y medición. Para la geometría no solo sirve para medir tierras. Los astrónomos que estudiaban el firmamento, los arquitectos que hacían casas y monumentos, los griegos fundaron escuela donde se estudiaba y pensaba cómo eran las cosas. Habían grandes sabios que hacían propuestas e inventaban teoremas que había que demostrar. Uno de los famosos era Euclides, quien escribió un libro llamado Los elementos, donde explica todas sus teorías sobre el espacio y los elementos que los forman. El plano. Un plano es el ente ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Es uno de los entes geométricos fundamentales junto al punto y la recta. El punto es una figura geométrica dimensional, no tiene longitud, área, volumen ni otro ángulo dimensional. No es un objeto físico. Describe una posición en el espacio determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecido. La línea puede considerarse la historia más corta entre dos puntos compuestos en un plano o se puede llamar segmento. La línea está formada por un conjunto de puntos en un mismo plano. Euclides era un griego, un matemático y geómetra griego. Se le conoce como el padre de la geometría. Hoy la geometría de Euclides sigue estudiando en muchas escuelas. Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría, ciudad situada en el norte de Egipto. Durante el reinado de Ptolomeo, ciertos autores árabes afirman que Euclides nació en Tiro y vivió en Damasco. Era hijo de Náucrates y se barajan tres hipótesis. Euclides fue un matemático histórico que escribió los elementos y otras obras atribuidas a él. Euclides fue el líder de un equipo de matemáticos que trabajaba en Alejandría. Todos ellos contribuyeron a escribir
las obras completas de Euclides e incluso firmando los libros con el nombre de Euclides después de su muerte. Durante la Edad Media solo se estudiaba el libro de Euclides, pero en el Renacimiento aparecieron nuevos sabios como Leonardo da Vinci, que estudiaba la perspectiva y la proporción divina. Años después, ya entrada en la Edad Moderna, surgieron nuevos matemáticos, físicos y astrónomos. Y sobre todo un filósofo llamado René Descartes, que hizo famosas sus líneas cartesianas, que servían para poder localizar dónde están las cosas en la edad contemporánea, las cosas que avanzaron mucho tiempo, pero se rompió. La mayoría de ciencias y oficios utilizan la geometría. Algunos sabios griegos como Pitágoras pensaban que la geometría y las matemáticas habían creado este mundo. Por otra parte, hay otros campos de la geometría, son la geometría analítica, geometría descriptiva, topología, geometría de espacios en 4 o más dimensiones, geometría fractal y geometría no euclideada. Las partes de la geometría, las rectas. Las rectas se forman por la unión de puntos que van en la misma dirección. El plano, está el semiplano, los puntos y semirrectas. Segmentos. Si dibujamos dos puntos en la recta marcando con estos dos extremos, tendremos un segmento en nuestro ejemplo. Gracias por habernos escuchado y por haber compartido con nosotras esta experiencia tan significativa. Que tengan una muy bonita noche.